En algún momento de nuestra vida, ya sea cuando conocemos a Jesús muy poco o cuando lo conocemos mucho, pero que pasamos por un momento de romanticismo, en algún momento en el que nos hubiera gustado conocerlo en persona, nos hubiera gustado verlo caminar por aquellas calles, por aquellos caminos de tierra, por los montes. Nos hubiera gustado estar presentes en aquel discurso de las bienaventuranzas. Nos hubiera gustado estar presentes en aquella multiplicación de los panes y los peces. Lo leemos y en algún momento de nuestra vida hay esa sensación de me hubiera gustado estar ahí. Tenemos las pinturas de Jesús, tenemos los crucifijos, tenemos el manto de Turín, que nos hace darnos cuenta de cómo era su fisonomía, pero de alguna forma quisiéramos haberlo visto, tener la certeza de que así era, como lo vemos en los cuadros, como lo vemos en el manto de Turín. Quisiéramos haber estado presentes, ya no se diga, tanto que nos gustan las fiestas, pues nos hubiera gustado estar en aquella boda en Caná y ver la multiplicación aquella conversión del agua en vino. Y nos gustaría haber tenido la oportunidad de haber nacido en aquella época y haber vivido en aquellas ciudades. Y ya en un afán todavía más romántico y ya poniéndonos todavía un poco más exigentes, nos hubiera gustado ser de sus discípulos, porque pues lo somos ahora. Entonces nos hubiera gustado serlo en aquel tiempo. Y decimos, ¿cómo no nací en aquel tiempo para haberlo visto por las calles, para haber sido de sus discípulos? E imagínense que nos hubiera tocado ser de sus apóstoles en algún momento de nuestra vida. Pensamos eso, y yo lo pensé. Me hubiera gustado poderlo ver ahí en aquellas calles y en esas circunstancias que he narrado. Y ya aunque sea en uno de esos que no son tan famosos, en aquella ocasión en la que sana a los leprosos, o ya aunque sea en aquella ocasión en la que sana a aquel endemoniado que andaba entre los sepulcros golpeándose contra las piedras, totalmente loco, totalmente poseído, y Jesús expulsa aquellos demonios de aquel hombre y lo sana, aunque sea en uno de esos momentos no tan famosos o no tan glamorosos. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También me hubiera gustado verlo en su pasión. Claro, asumiendo que siendo seguidor de él yo no me hubiera escondido, asumiendo que si hubiera sido uno de sus apóstoles, yo digo que no hubiera hecho lo que hizo la mayoría, que fue esconderse por miedo, y entonces hubiera tenido la oportunidad de verlo morir en la cruz, en aquel momento tan especial, tan importante para nosotros, porque ahí fue donde se consumó el motivo por el cual Jesús vino a traernos el mensaje de redención y luego a ganar nuestra redención. Y yo he pensado eso varias veces. Sin embargo, luego ha habido cosas, en la medida que he ido conociendo algunos hechos, algunas costumbres, algunas situaciones que se vivían en aquella época, pues la verdad es que pues he desistido un poco, porque si bien nos ha tocado vivir un tiempo duro, cómo conseguir el sustento,
nuestros horarios de trabajo, cómo nos cansan nuestros horarios de trabajo, lo que tenemos que prepararnos para poder tener un trabajo digno y luego mantenerlo, lo que cuestan las cosas en este tiempo. Imagínense, tenemos que ir hasta el supermercado a comprar lo que necesitamos, tenemos que ir hasta la gasolinera para ponerle gasolina a nuestros autos, tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes. Estoy bromeando. Es evidente que en aquel entonces la situación era mucho más dura. Poder tener una vida sana e higiénica era mucho más difícil. Los trabajos eran más duros, los horarios de trabajo eran más largos. Incluso, pues quizás hasta nos hubiera tocado ser un esclavo, y entonces sí, estaría muy difícil la situación. Conociendo aquellas situaciones, aquella forma de vivir, lo que se vivía, lo que hacía, imagínense, no había cines, no había televisión, no había internet. Entonces pues como que sí la pienso un poco y como que ya lo estoy dudando. Pero lo que me hace dudar más, y es lo otro, lo que decía, que incluso en algún momento muy romántico, de una espiritualidad así muy fresca de mi parte y muy ardorosa, bueno, fresca en cuanto a nueva y ardorosa en cuanto a ganas, en cuanto a ánimo, y yo decía, ser uno de sus discípulos. Pero pues viendo cómo le va a algunos de sus discípulos, entonces como que ya también la dudo, como que ya también no estoy tan convencido, porque imaginemos que en lugar de decir Pedro, por poner un ejemplo, y solo para hablar de la pedagogía de Jesús, de la forma de enseñar de Jesús, pues que en lugar de decir Pedro dijeran mi nombre, o que dijéramos tu nombre, si es que tú también te gustaría haber vivido en aquella época y ser uno de los discípulos de Jesús, de los íntimos, de aquellos que estaban cerca de Jesús, porque ya vemos cómo le va a Pedro. Ya vemos cómo Pedro llega con alguna brillante idea, llega y le dice, oye, allá nos encontramos uno que estaba hablando en tu nombre, pero no es de los nuestros, y le llamamos la atención, y sabes que lo regaña. Y aquella ocasión lo regaña Jesús, o sea, le llama la atención y le dice que no, que porque si está con él, entonces no está contra él, y que lo dejen entonces. Y Pedro pues se queda extrañado, pues no es del grupo, y me dice Jesús que no debo decirle nada, que debo dejarlo que siga hablando, que si no habla mal de Jesús, que si habla bien de él, entonces debo dejarlo. Le falló ahí la idea, que Pedro quería quedar bien y Jesús le llama la atención. Luego aquel día que dice Pedro, muy iluminado, y que dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le vuelve a llamar la atención, esas son muy poquitas, 70 veces 7. Y otra vez Pedro, y quizá en esa ocasión Pedro dijo, ya no voy a opinar, ya no voy a decir nada. Y resulta que después va Jesús caminando sobre el agua, y Pedro es el único que se atreve. Pedro es el único que se atreve a caminar sobre el agua y que se empieza a hundir. Ay, pues no habló, actuó, pero otra vez aparentemente quedó mal. Y así varias veces, en varias situaciones, e incluso pues llega a su clímax, a su situación con el maestro, en el que sí de plano pues Jesús casi le pasa la boleta con puros ceros, porque le dice, no Jesús, no maestro, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le pone tremenda calificación.
hablando de calificaciones, uno se siente muy ofendido cuando le dicen cuando le dicen a uno por sus bajas calificaciones, pues que es uno un burro, que es muy burro, o ya de perdido burrito, con cariño. Pero a Pedro le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. Y otra vez Pedro, sin escarmentar de cuántas ocasiones, se pone en el camino del maestro y le da oportunidad a aquel maestro sincero, honesto, que quiere dejarnos una gran enseñanza. Y Pedro se pone como pizarrón, Pedro se pone como ejemplo de lo que no debemos decir, de lo que no debemos hacer, de cómo no debemos dar mal consejo, como en esta ocasión. Pedro no alcanzaba a ver la importancia de que Jesús fuera a Jerusalén para cumplir su misión y morir en la cruz. Y Pedro le dice: no, huyamos, vámonos a otro lado, no vayas. Y ya vemos: apártate de mí, Satanás, ¿por qué me estás dando ese mal consejo? Y después dice: pues ya no voy a proponer nada, ya no voy a dar mal consejo, ya no voy a llegar con ninguna idea brillante. Y le dice: pues sí seré un burrito, sí habré hecho y dicho muchas cosas mal, y mis ideas que yo creí que eran brillantes, pues resultó que no, estaban cortas mis ideas. Pero una cosa sí te digo, Jesús: yo voy a ir contigo a donde tú vayas, yo nunca te negaré. Y sabemos lo que pasó, pero sin que antes el maestro le haya dicho lo que iba a pasar. Jesús le hubiera podido decir: más pronto que hay un hablador que un cojo, porque aquel Pedro, pues a los pocos días lo negó. Y yo, después de ver esto, yo digo: con que si yo hubiera sido aquel discípulo, con que si yo hubiera sido aquel discípulo brillante que llegaba con unas muy buenas ideas, y si yo hubiera sido el pizarrón, si yo hubiera sido el que llegara así y le pusiera en bandeja de plata a Jesús la oportunidad de enseñar. ¡Ay, qué difícil! Y después de eso, de ver lo duro que era la situación en aquel entonces, después de ver cómo pedagógicamente Jesús aprovechaba cualquier oportunidad para enseñarnos a nosotros, los que venimos después, los que ya tenemos todas las enseñanzas listas solo para escucharlas y aprenderlas y atenderlas, pues ya lo dudé. La verdad sí, se me hace que me voy a quedar con las ganas de haber estado en todos aquellos momentos de manera presencial y de manera vívida. Me voy a quedar con las ganas de haber visto el rostro verdadero de Jesús, como era, su estatura real, cómo usaba él su cabello, cómo se peinaba, su forma de caminar, el tono de su voz, el color de su voz. Me voy a quedar con las ganas, porque y si me toca ser uno de los discípulos, y con que si el primer día que esté ahí me da una enfermedad de aquel entonces, o con que si resulta que era un esclavo y que ni siquiera tenga oportunidad de salir y solo me toque ver de pura casualidad así por una ventana cuando viene Zaqueo de regreso bien contento a su casa, y que le diga yo: oye chaparrito, ¿viste a Jesús? Y que me diga Zaqueo: sí, pero no me entretengas porque voy muy contento, porque va a ir a cenar a mi casa, es más, ven, te invito. Y yo, siendo un esclavo, que le dijera: pues no puedo ir porque no puedo mandarme, no puedo ir. Ahí le platicas de mí. Mejor me quedo con la gran ventaja que es el haber nacido en este tiempo, el haber nacido en un tiempo en el que ya tenemos la Biblia completa, en el que podemos ir a comprar una Biblia
Si no tenemos mucho dinero, podemos ir a comprar una Biblia económica y poder leer estas historias y poder leer de la historia y la vida y la muerte de Jesús. Y no solo eso, sino que ahora tenemos la oportunidad de tener en el mismo libro todos los antecedentes de Jesús, todos los profetas que anunciaron a Jesús, que le anunciaron al pueblo de Dios que Jesús iba a venir. Tenemos el Antiguo Testamento ya completo y terminado, que nos explica y que nos ayuda a entender el porqué de la importancia de que viniera Jesús. Y tenemos los evangelios que nos hablan de su vida. Y tenemos los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, las cartas de algunos apóstoles que nos ayudan aún más a entender a qué vino Jesús, qué enseñanza nos dejó y qué se espera de mí como un seguidor de Jesús, como un discípulo de Jesús. Pero ya la historia completa. He escuchado y ahora estoy cierto que soy más afortunado que los profetas. Y de hecho, tú también lo eres. Considérate más afortunado que cualquiera de los profetas. Y vaya que estamos hablando de personas importantes en el pueblo de Dios, personas muy gratas a los ojos de Dios, que eran servidores de Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos profetizaban, ellos hablaban de lo que habría de suceder, de lo que habría de pasar en adelante. Hablaban de la venida de ese Mesías, de la venida de Jesús. Hablaban de lo que iba a suceder, pero no lo supieron. Solo lo anunciaron, pero no lo vieron realizado. No lo vivieron realizado. Solo lo anunciaron. Y nosotros ahora podemos conocer el anuncio y el cumplimiento del anuncio. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesús y el Nuevo Testamento habla de esa venida realizada. Y entonces ahora cómodamente en nuestro hogar podemos tomar ese libro que nos habla de todo esto y conocer todo aquello. Si bien es cierto que sucede algo, cuando nosotros tenemos todo hecho, cuando nosotros tenemos algo ya realizado, lo subestimamos, lo desestimamos, no le damos la importancia que realmente tiene, porque no nos costó mucho, porque aquella historia de salvación que es la Biblia, aquella historia cuyo centro es Jesús, nos llega ya encuadernada, empastada en nuestro idioma, y muchas veces ni siquiera lo compramos, muchas veces nos llega como un regalo. Y entonces lo tomamos como cuando nos regalan algo que no esperábamos, o que no queríamos, o que no le vemos su importancia, y por ahí lo guardamos. E incluso quizá en algunos casos las Biblias que nos regalan viven el mismo tratamiento que muchos de aquellos regalos que tenemos repetidos, o que no nos gustaron, que no nos gustó el color, que no nos gustó para qué sirve, porque nosotros lo hacemos de otra forma y más adelante los regalamos. Quizá esa ha sido la suerte que ha sufrido alguna de esas Biblias que han llegado a nuestras manos y que nunca fueron abiertas, o quizás solo fueron abiertas para tocar la textura de las primeras hojas y saber cómo se sentía tener una Biblia en las manos. Quizá fue tan electrificante el encuentro con aquella Biblia que incluso la tomamos en nuestras manos, y como sabemos que es la palabra de Dios y contiene la historia de Jesús, que nos electrificó tanto que sentimos un escalofrío, y lo más rápido que pudimos fuimos y la pusimos en algún lugar en donde tiene años que no la hemos movido. Fue tal la impresión, o fue tal la devoción que le tenemos a Dios, la devoción que le tenemos a Jesús, la veneración
le damos tanta honra que no nos atrevemos a abrir nuestra Biblia porque es la palabra de Dios. Dios está ahí y Dios me va a hablar a través de ese libro, y entonces como no soy digno, entonces no lo abro, ni siquiera lo tomo en mis manos. Es más, ni siquiera lo pongo cuando me voy a dormir para reclinar mi cabeza, como cuando muchas veces uno cuando estaba en la escuela pensaba que poniéndose los cuadernos abajo de la cabeza, durmiéndose con ellos, con eso se nos iban a pasar los conocimientos por ósmosis. Ni siquiera por ese motivo nos acercamos a nuestra Biblia. Pues bien, ahí está. Si tú en algún momento tienes la oportunidad de viajar al tiempo de Jesús, no me invites. Ni siquiera con la promesa de que voy a ser uno de sus discípulos. Ni siquiera por eso. Viendo a Pedro cómo le fue, mejor me quedo con mi Biblia nueva, mejor me quedo con la historia completa. La historia de la salvación ya la tenemos. Sintámonos afortunados, conozcámosla, leámosla. Ya está todo listo. El trabajo ya está hecho. Solo tenemos que usarlo. Toma tu Biblia donde esté escondida. Iba a decir guardada, pero quizá en algunos casos está escondida. Donde esté escondida, ve y sácala. Si ya la regalaste, ve si la puedes recuperar. Se va a ver extraño, pero es tu Biblia. Si te la regalaron es porque Dios te la mandó, era para ti. Y si ya no la puedes recuperar, consigue otra. E incluso, ¿por qué no? Si te da miedo leerla en un principio para que te vayas acostumbrando a su contacto, pues si no te da ánimo de leerla, por lo menos úsala de almohada un tiempo. Tómale confianza. Después le vas a tomar cariño. Y finalmente la leerás. Y no necesitarás haber vivido en el tiempo de Jesús para conocerlo. Y no necesitarás haberlo conocido en persona para sentirlo cerca de ti. Y para sentir su compañía. Y para algún día decir como muchos, convencido de que Jesús no está muerto, está vivo. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Que Dios te bendiga.